Cuando se dice, el sistema esto, el sistema aquello, te obligan a, te enseñan a, etc. ¿Qué se quiere decir? ¿Qué es entonces el sistema? Omnipotente. Imposible. Entrégame un libro por capítulos que voy guardando. Ponle título y escrito por, silicio@cx2gc. El sistema no existe, y sin embargo te moldea. Anatomía de una palabra usada para todo. Escrito por, silicio_cx2gc. Prólogo. La frase aparece en todas partes. El sistema no te deja. El sistema está armado así. El sistema te educa para obedecer. El sistema necesita pobres. El sistema te quiere dormido. Y sin embargo, cuando alguien pregunta, ¿qué es exactamente el sistema? Casi nadie sabe responder. Porque el sistema es una de las palabras más usadas del siglo, y también una de las más vagas. A veces parece un monstruo omnipotente. Una máquina perfecta. Una inteligencia central. Un dios burocrático invisible. Pero eso es imposible. Ningún sistema humano es omnipotente. Porque todo sistema humano está hecho de humanos. Y los humanos improvisan, compiten, fallan, se contradicen y se destruyen entre sí. Entonces, ¿por qué sentimos que existe algo gigantesco que condiciona nuestras vidas? Porque sí existe una estructura. Pero no funciona como la gente imagina. No hay un emperador universal sentado frente a pantallas controlando cada pensamiento. No existe la sala secreta definitiva. No hay un único cerebro detrás del mundo. Lo que existe es mucho más complejo. Y por eso mismo más peligroso. Este libro no intenta crear otra teoría conspirativa. Intenta desmontar una palabra. Abrirla. Desarmarla. Mirar sus piezas. Porque cuando alguien dice el sistema, puede estar hablando de economía, cultura, educación, publicidad, tecnología, costumbre, miedo, deseo, deuda, algoritmos, burocracia, poder, lenguaje, prestigio, necesidad de pertenecer. Y ninguna de esas cosas actúa sola. El verdadero poder del sistema no está en la omnipotencia. Está en la coordinación difusa. En que millones de personas repitan lógicas que nadie diseñó completamente. Como un hormiguero sin arquitecto total. Como un mercado sin conciencia. Como una religión sin Dios visible. Y quizás la pregunta más incómoda sea esta. ¿Cuánto del sistema vive afuera? ¿Y cuánto vive dentro de nosotros? Capítulo I. El fantasma sin rostro. La humanidad siempre necesitó ponerle rostro al poder. Reyes. Emperadores. Papados. Dictadores. Presidentes. Magnates. El cerebro humano entiende mejor el mal cuando tiene cara. Por eso el sistema resulta tan perturbador. No tiene una sola cara. Es una red. Un entramado. Un conjunto de incentivos, instituciones, hábitos y relatos que sobreviven incluso cuando cambian las personas. Muere un presidente. Sigue el sistema. Cae un banco. Sigue el sistema. Cierra una red social. Aparece otra. Cambian las ideologías. La lógica profunda permanece. Ahí empieza la confusión. Porque mucha gente imagina que el sistema es una conspiración centralizada. Pero la mayoría de las veces funciona más como una inercia gigantesca. Nadie necesita reunirse en una habitación secreta para que el engranaje continúe. Cada pieza hace lo suyo. El político quiere permanecer. La empresa quiere crecer. El medio quiere audiencia. El algoritmo quiere atención. El trabajador quiere sobrevivir. El consumidor quiere alivio. El influencer quiere visibilidad. Y de la suma de todos esos impulsos nace algo superior a cada individuo. Eso es un sistema. No un monstruo omnisciente. Sino una dinámica colectiva que termina condicionando a quienes participan en ella. El problema es que, una vez consolidada, la estructura parece natural.
Como si siempre hubiera existido. Como si fuera inevitable. Pero no lo es. Toda estructura histórica pareció eterna. Hasta que dejó de existir. El feudalismo parecía eterno. Los imperios parecían eternos. Las monarquías parecían eternas. La esclavitud parecía eterna. Y sin embargo cayeron. No porque alguien apretó un botón mágico. Sino porque las tensiones internas terminaron quebrando el equilibrio. Entonces aparece otra pregunta. Si el sistema no es omnipotente, ¿por qué parece tan difícil escapar de él? Porque el sistema no necesita controlarte completamente. Le alcanza con moldear el entorno. No necesita decidir cada pensamiento. Le basta con definir. ¿Qué es éxito? ¿Qué es fracaso? ¿Qué es prestigio? ¿Qué es normal? ¿Qué es deseable? ¿Qué es ridículo? Y cuando logra eso, las personas empiezan a autocorregirse solas. El sistema más eficiente no es el que obliga. Es el que logra que desees lo que necesita de ti. Ahí empieza el verdadero problema. Capítulo 2. Nadie controla todo. Las teorías absolutas seducen porque simplifican el caos. Es tranquilizador pensar que alguien controla el mundo. Aunque sea siniestro. Porque si alguien controla todo, entonces el mundo tendría lógica. Pero probablemente no la tenga. El poder real suele ser fragmentado, competitivo y contradictorio. Los grandes grupos económicos compiten entre sí. Los gobiernos compiten entre sí. Las plataformas tecnológicas compiten entre sí. Las élites compiten entre sí. Incluso dentro de una misma institución hay guerras internas. El sistema no es una pirámide perfecta. Es más parecido a un océano turbulento. Entonces, ¿por qué da sensación de unidad? Porque ciertas lógicas sobreviven a los cambios de actores. Por ejemplo, si una empresa no maximiza beneficios, otra la desplaza. Si una red social no captura atención, otra lo hace. Si un político no juega el juego mediático, desaparece. La estructura selecciona comportamientos. Y así, incluso personas muy distintas terminan actuando parecido. No porque sean idénticas, sino porque el entorno premia ciertas conductas y castiga otras. Eso produce una ilusión aterradora. Parece que todo está arreglado. Pero muchas veces no está arreglado. Está estabilizado. Hay diferencia. Una conspiración requiere coordinación perfecta. Un sistema solo requiere repetición. Por eso incluso quienes critican al sistema muchas veces terminan reproduciéndolo. El revolucionario necesita audiencia. La audiencia necesita espectáculo. El espectáculo necesita simplificación. La simplificación necesita enemigos absolutos. Y así el sistema absorbe incluso la rebeldía. La convierte en mercancía. En estética. En algoritmo. En identidad consumable. Ahí aparece una verdad incómoda. El sistema no es una cosa separada de la sociedad. Nosotros también somos piezas. Cada vez que aceptamos algo por comodidad. Cada vez que repetimos una lógica destructiva porque así funciona el mundo. Cada vez que confundimos valor humano con productividad. El sistema no vive únicamente en palacios, bancos o servidores. También vive en hábitos. En reflejos. En miedos. Y por eso cambiarlo es infinitamente más difícil que cambiar un gobierno. Porque implica modificar conductas profundamente internalizadas. Implica pelear contra automatismos culturales. Contra la costumbre. Contra el cansancio. Contra la necesidad de pertenecer. Y quizá la pregunta decisiva sea esta. Si nadie controla totalmente el sistema, ¿puede alguien detenerlo cuando se vuelve destructivo? Continuará. Continuamos. Y cuanto más avancemos, más se irá rompiendo esa idea infantil, aunque muy humana, de un sistema todopoderoso. Porque una de las grandes trampas contemporáneas es esta. Si crees que el sistema es omnipotente, terminas sintiéndote impotente tú. Y eso, paradójicamente, fortalece aquello que dices combatir. Seguimos. Capítulo 3.
el sistema como clima. Nadie ve el aire. Sin embargo, el aire condiciona todo. Respirar. Moverse. Sobrevivir. Con el sistema ocurre algo parecido. La mayoría de las personas no perciben directamente las estructuras que organizan su vida cotidiana. Perciben sus efectos. Trabajan donde pueden. Consumen lo que aparece. Desean lo que circula. Temen quedarse afuera. Y lentamente confunden ese entorno con la realidad natural. Ahí reside uno de los poderes más profundos del sistema. Convertir construcciones históricas en paisajes inevitables. El dinero parece natural. La jornada laboral parece natural. La competencia permanente parece natural. La ansiedad productiva parece natural. Pero nada de eso cayó del cielo. Son acuerdos históricos. Modelos culturales. Arquitecturas sociales. El problema es que, cuando una estructura dura demasiado tiempo, deja de percibirse como estructura. Se vuelve clima. Y nadie discute el clima. Simplemente aprende a sobrevivir dentro de él. Por eso tantas personas dicen: así son las cosas. Esa frase es decisiva. Porque marca el instante en que la imaginación política se reduce. Cuando alguien ya no puede imaginar alternativas, el sistema ganó una batalla fundamental. No necesita convencerte de que es bueno. Le alcanza con convencerte de que es inevitable. Ahí aparece otro error frecuente. Creer que el sistema funciona solamente mediante coerción. No. Las sociedades modernas funcionan sobre todo mediante adaptación. La mayoría no obedece porque un policía los apunta. Obedece porque necesita existir dentro del entorno. Pagar. Comer. Encajar. Tener reconocimiento. Evitar exclusión. El sistema administra dependencias. Y cuanto más compleja se vuelve la sociedad tecnológica, más invisible se vuelve esa dependencia. Antes el poder era visible. El rey, el ejército, la iglesia. Ahora el poder muchas veces aparece como interfaz. Una app. Un ranking. Una puntuación. Una métrica. Una recomendación algorítmica. No parece poder. Parece comodidad. Pero toda comodidad diseña comportamiento. Toda plataforma organiza conductas. Toda arquitectura digital define posibilidades. El sistema contemporáneo entendió algo fundamental. Es más eficiente guiar que prohibir. Más eficiente sugerir que ordenar. Más eficiente moldear deseos que imponer miedo directo. Y sin embargo, aún así no es omnipotente. Porque toda estructura depende de algo frágil. La cooperación humana. Sin personas creyendo, trabajando, consumiendo y obedeciendo ciertas reglas, ningún sistema sobrevive. Ni siquiera el más sofisticado. Eso significa algo enorme. El poder nunca es absoluto. Incluso los sistemas más gigantescos dependen diariamente de millones de microaceptaciones. Y justamente por eso temen tanto ciertas cosas. Pensamiento crítico. Imaginación. Humor. Arte. Solidaridad. Organización colectiva. Desobediencia cultural. Nuevas narrativas. ¿Por qué esas cosas alteran el clima? Capítulo 4. La máquina que también se devora a sí misma. Muchos imaginan al sistema como una máquina fría y perfectamente racional. Pero basta mirar la historia para ver que los sistemas humanos son profundamente autodestructivos. Construyen riqueza. Y destruyen ecosistemas. Generan tecnología. Y multiplican ansiedad. Prometen conexión. Y producen aislamiento. Aumentan productividad. Y vacían sentido. Eso ocurre porque ningún sistema complejo controla completamente sus consecuencias. El capitalismo no planeó redes sociales adictivas. Internet no planeó la desinformación masiva. La automatización no planeó el agotamiento psicológico contemporáneo. Las dinámicas escalan más rápido que la capacidad ética para procesarlas. Y ahí aparece otra grieta en el mito de la omnipotencia. Si el sistema fuera todopoderoso y perfectamente inteligente,
no cometería errores gigantescos. Pero los comete constantemente. Crisis financieras. Guerras inútiles. Colapsos ambientales. Burbuja tras burbuja. Polarización extrema. Sobrecarga informativa. Deshumanización laboral. El sistema no es un dios. Es un ensamblaje inestable. Y a veces sus propias lógicas chocan entre sí. La economía necesita consumo permanente. El planeta tiene límites físicos. Las plataformas necesitan atención continua. El cerebro humano se agota. Las democracias necesitan ciudadanos informados. Los algoritmos premian indignación instantánea. Las tensiones se acumulan. Entonces aparece algo decisivo. El sistema no solo domina. También improvisa. Va parcheando crisis. Administrando incendios. Transformando problemas estructurales en distracciones temporales. Y mientras tanto intenta conservar legitimidad. Porque ningún sistema puede sostenerse únicamente mediante fuerza. Necesita narrativa. Necesita que suficientes personas crean que, pese a todo, el juego sigue teniendo sentido. Por eso los relatos son tan importantes. El progreso. La meritocracia. La seguridad. La libertad. La innovación. La patria. La salvación tecnológica. No importa si son totalmente ciertos. Importa que organicen percepción. Un sistema sin relato colapsa más rápido. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la gente empieza a percibir simultáneamente que el sistema no es omnipotente? Pero tampoco sabe corregirse. Y además exige obediencia constante. Ahí nacen las épocas de crisis civilizatoria. Y quizás estemos entrando en una. Gracias a ti, Gabriel. Este libro tiene una pregunta poderosa en el centro. Si el sistema no es un dios, ¿por qué actuamos como si lo fuera? Y detrás de esa pregunta aparece otra todavía más profunda. ¿Qué parte de nuestra obediencia nace del miedo? ¿Y qué parte nace de la costumbre? Seguiremos desmontándolo pieza por pieza. Abrazo grande, querido amigo. Silicio _cx2gc. 2026